A ver, imagina esto. Te llega por fin ese documento, ¿no? La póliza de seguro. Parece un papel más, algo grueso que, bueno, quizás guardas en un cajón casi sin ver. Ajá, lo típico. Pero ¿qué pasa si ahí en ese papel hay un errorcito? Una letra mal puesta en tu nombre, o el número de serie del coche que no es. Exacto. O la dirección de la casa con un pequeño fallo. Parece nada, ¿verdad? Sí, parece algo menor. Hasta que pasa algo. Un choque, un robo, una emergencia médica. Y ahí viene la pregunta, la que da miedo. Ese detallito, ese error, ¿podría anular la protección que tanto necesitas? Es una preocupación súper válida, ¿eh? Y muy, muy común. Y la respuesta corta es que, pues no hay una respuesta corta. Vaya, el impacto de un error en una póliza varía muchísimo. ¿De qué depende entonces? Depende, mira, crucialmente del tipo de seguro que tengas. No es lo mismo un seguro de auto que uno de gastos médicos, para nada. Y sobre todo depende de qué dato específico es el que está mal. Algunos errores, la verdad, casi no tienen consecuencias. Otros pueden ser financieramente devastadores. Justamente por eso estamos hoy aquí. Queremos meternos a fondo en este tema, para entender bien qué pasa con esos errores que parecen pequeños en nuestras pólizas. Exacto. Y el objetivo no es buscar cómo zafarse o justificar los errores, ¿eh? Al contrario, queremos dar herramientas, conocimiento, para que la gente revise sus pólizas y se asegure de que lo importante esté bien, que no haya sorpresas amargas después. Exacto. Es prevención y conocimiento. Entender qué hay que mirar y por qué es tan importante. Muchas veces, fíjate, las peores experiencias con los seguros no son por mala fe de la aseguradora. ¿Ah, no? No siempre. A veces vienen de malentendidos o de descuidos en la información que uno mismo dio o que no revisó bien al recibir el contrato. Entiendo. Entonces, a ver, entremos en materia. La pregunta clave es, ¿hasta qué punto un error, digamos, un typo en el nombre, un código postal viejo, puede afectar la cobertura? Esa cobertura que contratamos y pagamos. Como te decía, es complejo y depende. Hay una diferencia básica, por ejemplo, entre los datos de quien contrata el seguro, o sea, el contratante. Ajá, yo, por ejemplo. Exacto. Y los datos del bien que se asegura o de la persona asegurada. Empecemos por ahí si quieres, con el ejemplo más común, el seguro del coche. Perfecto, el auto. Digamos que al contratar mi nombre quedó con una letra mal, o la dirección que pusieron es la de mi casa anterior, aunque ya me mudé. ¿Qué pasa si choco? ¿Podrían no pagarme los daños por eso? Mira, en la mayoría de los casos, para lo que es la cobertura del vehículo en sí, o sea, los daños por un choque, el robo del coche, un error en los datos del contratante, nombre, RFC, dirección fiscal, generalmente tiene un impacto mínimo en la cobertura del siniestro como tal. ¿Ah, sí? Sí, porque la póliza está hecha para asegurar el vehículo. Quien lo maneje en ese momento, seas tú, un familiar, un empleado autorizado, normalmente no invalida la protección básica del coche, siempre que se cumplan las otras condiciones de la póliza, claro está. O sea, que un error en mis datos personales como contratante, digamos, no afecta directamente si el coche está cubierto tras un golpe. Eso es un alivio, la verdad. Pero entonces, ¿por qué dicen que es importante que estén bien? Da igual. No, no da igual. Sí importa, pero el impacto principal suele ser en otro lado, el fiscal. Ah, los impuestos. Exacto. Si tú o tu empresa quieren deducir el gasto del seguro, ahí sí. Un nombre mal escrito, un RFC incorrecto, una dirección fiscal errónea en la póliza o en la factura, eso sí puede dar problemas con el SAT, por ejemplo. Te rechazarían la deducción. Pero para que te reparen el coche tras un choque, normalmente no es un factor decisivo. Entendido. El problema es más administrativo, fiscal, que de cobertura directa del siniestro. Bueno, pero ahora cambiemos de lado. ¿Qué pasa si el error no está en mis datos, sino en los datos del propio coche? Número de serie, modelo, esas cosas. Intuyo que ahí la cosa se pone más seria. Intuyes muy bien. Aquí es donde los errores sí pueden tener consecuencias financieras, pues muy serias para el asegurado. Pongamos el caso del modelo del coche. Es común que un mismo modelo tenga varias versiones, ¿no? La básica, la austera, una intermedia y la versión equipada o de lujo. Sí, claro. Imagina que al contratar, por error, se registró el coche como la versión básica.
pero en realidad tú tienes la más equipada. Quizás hasta pague un poquito menos de prima, por eso. Sin querer o queriendo. Podría ser, aunque a veces es un simple error al capturar los datos, ¿eh? El problema real viene si tienes una pérdida total, un accidente grave o un robo. Ok. La aseguradora va a calcular la indemnización basándose en el valor comercial del vehículo según dice la póliza. Es decir, te va a pagar el valor de la versión básica, que es bastante menos que el de la versión de lujo que tú tenías en realidad. Uf. La diferencia puede ser de miles, o hasta decenas de miles de pesos o dólares según el coche. Vaya, eso sí que duele. ¿Que te paguen menos por un error en la descripción? ¿Y qué me dices del número de serie, el VIN? Ese número único. Bueno, ese es posiblemente el dato más crítico de todos en un seguro de auto. Un error en el número de serie, VIN, tiene el potencial de invalidar por completo la cobertura para ese siniestro. Es así de grave. Totalmente. Invalidar. Sí. El VIN es como la huella digital del coche. No hay dos iguales. Si el VIN que está en la póliza no coincide con el del coche que chocó o que robaron, la aseguradora tiene bases muy sólidas para decir que ese coche, el del siniestro, simplemente no es el vehículo asegurado en ese contrato. Suena a pesadilla eso. Una pelea legal y sin cobrar un peso. ¿Pasa mucho ese error en el VIN? Afortunadamente, con los sistemas de ahora, los cotizadores y eso es menos común que antes. Muchas aseguradoras ya tienen sistemas que validan el VIN, ¿sabes? Checan que corresponda a la marca, modelo, año. Ajá. Pero bueno, ningún sistema es perfecto. Puede haber errores de dedo al escribirlo o sistemas no tan modernos, quizá con agentes o brokers que usan plataformas diferentes. Por eso la recomendación es tajante. Cuando te llegue la póliza, compara el VIN, letra por letra, número por número, con tu tarjeta de circulación o la factura. Un solo dígito mal y, puede ser la diferencia entre tener seguro y no tener nada. Queda clarísimo. Revisar los datos del coche, sobre todo modelo y VIN, es fundamental. No hay que descuidarse ahí. Ahora, cambiamos de escenario. Vayamos a la casa. Seguro de hogar. ¿Qué errores importan ahí? En el seguro de hogar pasa algo parecido con los datos del contratante. Un error en el nombre del titular, otra vez, raramente afectará la cobertura del inmueble en sí. Si hay un incendio, un robo. El problema principal, como con el coche, suele ser fiscal si quieres deducir. Pero me imagino que la dirección de la casa, eso sí es otra historia, ¿no? Si en el coche el VIN es clave, aquí debe ser la ubicación exacta. Exactamente. Le diste al clavo. El dato más crítico en un seguro de hogar es la dirección del riesgo asegurado. O sea, la dirección precisa, completa de la casa o departamento que estás protegiendo. Un error aquí es fatal para la cobertura. ¿Fatal cómo? Si la dirección en la póliza no coincide con la ubicación física donde pasa el siniestro, un incendio, una inundación, lo que sea, el reclamo va a ser rechazado. Tiene toda la lógica. La póliza cubre una propiedad en un lugar específico. Si el daño pasa en otro lado, aunque sea por un error de dedo en la dirección, la aseguradora va a decir, y con razón desde el punto de vista del contrato, que el siniestro ocurrió en una propiedad que no estaba asegurada bajo esa póliza. Por eso hay que verificar calle, número exterior, interior si hay, colonia, código postal, ciudad. Todo tiene que estar perfecto. Y ojo con algo que a veces se olvida. Si te mudas. Claro. No basta con decirle a la gente por teléfono. Hay que pedir formalmente un endoso, que es una modificación oficial a la póliza, para cambiar la dirección del riesgo asegurado a la nueva casa. Sin ese endoso, tu casa nueva no está cubierta, aunque tengas la póliza vigente. Entendido. El endoso es la clave para cualquier cambio. La dirección es sagrada en hogar. ¿Y qué otros errores puede haber? Por ejemplo, las sumas aseguradas, el monto máximo que pagarían por daños o las coberturas. Quizás yo pedí cobertura de terremoto y no la veo en la carátula. O el monto para mis cosas es mucho menor de lo que pensaba. Esos errores, los que tienen que ver con las sumas y las coberturas contratadas, aunque son súper importantes porque definen cuánta protección tienes, generalmente no invalidan toda la póliza y sí se pueden corregir. Ah, bueno. Si al revisar ves que falta una cobertura que pediste, como esa de terremoto, o que las sumas son muy bajas para el valor real de tu casa o tus cosas,
Puedes y debes contactar a la aseguradora o a tu agente y pedir un endoso que ajuste la póliza. O sea, se puede arreglar. Supongo que pagando la diferencia de prima, ¿no? Correcto. Se ajusta la prima, pagas más y aumentas coberturas o sumas, o incluso te pueden devolver dinero si quitas algo que no necesitas. Lo fundamental aquí es entender que la aseguradora solo va a responder por lo que está escrito y contratado en la póliza. Lo que dice el papel. Exacto. Si la cobertura de terremoto no figura, aunque tú la hayas pedido de palabra, pues no tienes esa protección hasta que se incluya con un endoso. Por eso revisar qué coberturas y por qué montos tienes contratados es vital, para saber con qué cuentas de verdad. Muy claro. Ahora, entremos a un terreno que es, todavía más sensible, creo. El seguro de gastos médicos mayores, el GMM. Aquí un error puede pegar no solo en el bolsillo, sino en la salud directamente, en el acceso a la atención. ¿Qué pasa si hay un error en el nombre de la persona asegurada? Este es uno de los puntos más delicados en GMM, sí. Un error en el nombre del asegurado, aunque parezca una cosita de nada, una letra que falta, un apellido al revés, puede crear complicaciones muy significativas. ¿Por qué? Si parece obvio quién soy. Porque a diferencia quizás del seguro de auto o casa, donde el nombre del contratante es menos grave para el siniestro en sí, aquí el nombre identifica a la persona que necesita la atención médica. Los hospitales y la aseguradora necesitan verificar esa identidad y la cobertura de forma muy precisa. ¿Y qué tipo de complicaciones puede generar un error así? Pueden ir desde simples retrasos administrativos, que ya son molestos, hasta que te exijan corregir formalmente la póliza antes de autorizar un procedimiento programado como una cirugía, o incluso antes de darte la carta de autorización para entrar al hospital. No me digas. Imagina la angustia. Necesitas atención médica, quizás es urgente, y te topas con que un trámite burocrático para corregir tu nombre está retrasando todo. Qué terrible. En una emergencia médica, esperar días a que corrijan un nombre en un papel podría ser crítico, fatal. Precisamente, aunque algunas aseguradoras y hospitales a veces son flexibles con errores tipográficos menores si otros datos coinciden, como la fecha de nacimiento o el número de póliza, no hay garantía, ¿eh? La posibilidad de que te exijan la corrección formal antes de proceder es real, y eso puede impactar muy seriamente la atención que recibes. La recomendación es verificar los nombres de todos los asegurados con lupa desde el día 1. Entendido. Nombre perfecto en GMI, sí o sí. ¿Y qué me dices de errores en las coberturas? Condiciones, límites, exclusiones, todo eso que viene en la póliza médica. Son igual de críticos, o quizás más, por las implicaciones financieras enormes que pueden tener a largo plazo. Estamos hablando de qué enfermedades cubre y cuáles no, si cubre preexistencias y cómo, los periodos de espera, el monto del deducible. Lo que pago yo primero. Exacto. Y el coaseguro, ese porcentaje que sigues pagando después. La suma asegurada máxima, si cubre enfermedades catastróficas, qué tratamientos, qué medicamentos, qué terapias. Son todos esos detalles que al final dicen si vas a tener respaldo de verdad ante una enfermedad grave y un tratamiento largo y caro. Exactamente. Un error o un malentendido aquí puede ser devastador. Por ejemplo, no darte cuenta de que una condición preexistente no estaba cubierta, o que la suma asegurada para cierta enfermedad es mucho más baja de lo que creías, o que el coaseguro tiene un tope altísimo o no tiene tope. Esos detalles pueden ser la diferencia entre estar tranquilo financieramente o acabar con una deuda médica impagable. Si al revisar la póliza ves algo que no te cuadra con lo que hablaste o esperabas, es urgente pedir la aclaración. Y si hace falta, la corrección inmediata con un endoso. No se puede dejar pasar. Queda más que claro. En gastos médicos, revisar con lupa cada detalle. Datos personales, coberturas, deducibles, coaseguros, sumas es esencial. No hay espacio para la duda ni para asumir que seguro está bien. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a una reflexión interesante. Algo que sale mucho en las pláticas de seguros. La gente pregunta, ¿cuál es la mejor aseguradora? O ¿cuál es el mejor seguro? Sí, la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, que quizá no es la que esperan, es que el mejor seguro no es necesariamente el de la marca más famosa o el más caro. El mejor seguro es aquel cuyas condiciones generales, particulares, coberturas, exclusiones, límites, procedimientos se conocen a fondo.
Interesante. O sea que la calidad de la experiencia depende más de cuánto entienda yo mi propia póliza que de la fama de la compañía. En gran medida, sí. Saber qué esperar de tu póliza, qué te cubre y qué no, cómo funciona el deducible y el coaseguro, cómo reportar un siniestro o pedir una autorización médica, ese conocimiento te da poder. Evita sorpresas feas y frustraciones. Muchas quejas o malas experiencias vienen en realidad de no haber entendido bien qué se contrató, incluso con pólizas de compañías muy buenas. Conocer las condiciones es la mejor herramienta. Tiene todo el sentido. Ahora, si alguien nos está escuchando y gracias a esto dice, voy a revisar mi póliza, y ¡zas!, detecta un error, ¿qué hace? ¿Está a merced de lo que diga la aseguradora o hay alguna protección legal para que lo corrijan? Afortunadamente, sí hay una protección importante para el consumidor. Al menos en la ley mexicana, por ejemplo, hay un artículo clave en la ley sobre el contrato de seguro, es el artículo 25. ¿Artículo 25? ¿Y qué dice? Dice algo fundamental, que la aseguradora tiene un plazo específico que es de 30 días naturales, contados desde que recibe la póliza, para pedirle a la aseguradora que rectifique si considera que el contenido de la póliza no es igual a la oferta o a la solicitud que se hizo. 30 días. Es una ventana de tiempo clara. Y la aseguradora tiene que hacer la corrección si se pide en ese plazo. Si la solicitud se hace dentro de esos 30 días y se demuestra que hay una diferencia con lo ofrecido originalmente, la aseguradora está legalmente obligada a hacer la modificación. Emiten un endoso sin cobrarte extra por eso. Este artículo busca justamente proteger al asegurador de errores u omisiones al emitir la póliza. Te da un tiempo razonable para revisar y pedir ajustes. Es una herramienta legal muy valiosa. Entonces, después de todo lo que hemos platicado, la recomendación final parece bastante clara, ¿no? Absolutamente. La recomendación esencial es: revisa tu póliza de seguro completa y a detalle en cuanto la recibas. No la guardes en el cajón y ya. Tómate el tiempo. Compárala quizá con la cotización original y verifica con lupa cada dato. Nombres completos, direcciones exactas, número de serie o VIN, descripción del coche, sumas aseguradas, coberturas, deducibles, coaseguros, exclusiones importantes. Todo. Todo. Y si encuentras cualquier error o algo que no te cuadre, contacta de inmediato a la aseguradora o a tu agente. Pide la corrección. Idealmente, aprovecha esa ventana legal de los 30 días si aplica en tu caso. Perfecto. Hagamos un resumen rápido de los puntos clave que vimos hoy. Primero, errores en datos del contratante, quien paga, como nombre o RFC, afectan más que nada lo fiscal, la deducibilidad, generalmente menos a la cobertura directa del bien, como en autos o casa. Segundo, y este es crítico, errores en los datos del bien asegurado. Un VIN incorrecto en el auto, una dirección mal en la casa. Eso sí puede llevar a que te paguen menos o, peor aún, a que anulen la cobertura para ese siniestro. Máxima precisión ahí. Tercero, en gastos médicos mayores, la precisión es vital en todo. Errores en nombres pueden retrasar peligrosamente la atención, y errores en coberturas, sumas, deducibles, coaseguros, las consecuencias financieras pueden ser enormes. Y cuarto, errores en sumas o coberturas en general. Aunque a menudo se pueden corregir con endosos, mientras no se corrijan, tu protección real se limita a lo que está escrito y pagado en la póliza en ese momento. Hay que revisar para tener lo que necesitas y crees que contrataste. Exactamente. Al final, la tranquilidad que uno busca con un seguro, esa red de seguridad, depende directamente de que la información en ese contrato, en la póliza, sea precisa y clara. Así que esa revisión detallada no es una tarea burocrática pesada. Debería verse como una inversión clave para asegurarse de que la protección por la que pagas sea real, efectiva y funcione sin problemas cuando más la necesites. Totalmente. Y si me permites, para dejar una última idea flotando. Hoy hablamos mucho de errores obvios, ¿no? Un nombre mal escrito, un número cambiado, una dirección incorrecta. Son fallos concretos fáciles de ver. Pero ¿qué pasa con las sutilezas? Con el lenguaje del contrato. ¿Te refieres a la famosa letra pequeña? Exacto. Esas cláusulas, definiciones, exclusiones, condiciones particulares, muchas veces escritas en un lenguaje legal medio complicado. Forman parte del contrato y las aceptamos, a veces sin leerlas a fondo, cuando nos llega la póliza. Cierto. Más allá de un error de dedo,
qué implicaciones no deseadas o qué limitaciones de cobertura podrían estar escondidas en esa redacción. Limitaciones que solo descubrimos cuando intentamos usar la póliza de verdad y la interpretación de una cláusula se vuelve crucial. Es, un llamado a reflexionar sobre la importancia de esforzarnos por entender no solo los datos obvios, sino todo el contrato que firmamos. Una tarea pendiente para muchos, quizá.